Bien, volvemos de la primera pausa del programa del día de hoy, abriendo el espacio político del día de hoy. En realidad venimos un poco más tranquilos en esta última etapa, estábamos de cara al balotaje, 10 días nos separan hoy del balotaje. Estamos con Sergio Quineteman, diputado provincial del Frente Cambiemos. Bueno, Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por acercarte y ya presentándote como diputado, porque en todas las visitas siempre eras candidato, ahora ya sos diputado. Sí. Buenas noches, Leo, buenas noches a toda la audiencia. Sí, la verdad todavía diputado no hemos jurado. Pensamos que, bueno, estamos esperando que nos convoquen a sesiones preparatorias para los primeros días de diciembre y después el 10 de diciembre la asunción. Así que todavía no hemos jurado, pero sí ya estamos trabajando. Sí, estamos trabajando en ver cómo nos organizamos con nuestro bloque, que quedó de 12 diputados provinciales, entre los que representamos al radicalismo y los que representan al PRO, los de Cambiemos. Así que bueno, ya estamos viendo, por un lado, como te digo, cómo nos organizamos y por otro lado terminando la campaña, esta última elección del año, aunque la verdad que ha sido muy movido, hace mucho que empezó y bueno, estamos ansiosos porque llegue el domingo 22, podamos confirmar el triunfo de Mauricio Macri en Entre Ríos, como ya pasó, ya ganó Mauricio Macri en las pasadas elecciones en Entre Ríos, y seguramente va a ganar en el país. Todas las encuestas están indicando eso. Nosotros estamos muy confiados y muy contentos porque vamos a hacer en realidad este cambio que venimos diciendo, pronosticando desde hace mucho tiempo. El kirchnerismo, por suerte, llega al fin de su etapa a nivel nacional, creo que también a nivel provincial, porque el gobernador Bordet seguramente tampoco va a expresar que ha sido el estilo del kirchnerismo. Kirchnerismo más duro, si se quiere. Claro, el kirchnerismo más duro, seguramente va a tener que trabajar distinto porque va a tener un gobierno nacional de distintos signos. Y las cámaras conformadas de forma muy diferente a cómo se venía trabajando, ¿qué tiene que ver con la elección que han hecho? Sí, las cámaras absolutamente distintas. Hoy ellos tienen minoría en el Senado, hay 9 senadores de la oposición, 8 de Cambiemos y 1 del Frente Renovador, y somos 16 diputados opositores en la Cámara de Diputados, de los cuales 12 somos de Cambiemos, así que seguramente lo espera para los próximos 4 años una Cámara mucho más heterogénea, que discuta, que investigue, que proponga lo que sea necesario, pero que también denuncie lo que haya que denunciar y investigue lo que haya que investigar, así que tenemos muchas expectativas con lo que se viene. Sergio, se me viene a la memoria fue la convención en Gualeguaychú allá por abril, cuando por un lado estaban aquellos que estaban de acuerdo con lo que era este encuentro junto con la gente del PRO, y había mucho radical incluso que estaba enojado y que de hecho le tiraron varios a la línea a la cual vos representás junto con Atilio Benedetti. Después de los resultados y los que se dieron, no digo que se golpeen el pecho, ¿no? Pero como dicen, bueno, teníamos razón, porque más allá del Frente Cambiemos en sí, el radicalismo tuvo un gran resurgir en el municipio, como La Roque, en departamentos, en la provincia, en el país en sí hubo mucha gente del radicalismo que volvió a ganar elecciones. Sí, la verdad que yo te digo, yo el otro día lo ponía en mi cuenta de Facebook, de Twitter, una foto que fue una semana antes de la convención acá en Gualeguaychú. Macri, de Angeli y Sanz. Esa foto fue un poco un adelanto de lo que se iba a venir después en lo que fue la convención nacional del radicalismo. Allí Atilio y De Angeli asumían el compromiso por Entre Ríos y Sanz y Macri asumían el compromiso a nivel nacional de trabajar juntos por la constitución de este espacio, y nosotros estábamos seguros de que era lo que la gente estaba reclamando. Y hoy, obviamente, como vos decís, la realidad le dio la razón a Ernesto, a Atilio, que fueron unos adelantados en visualizar esto. No quiero una jugada de cosas, si salía mal, la cosa se puede complicar el futuro. Sí, había muchos que planteaban la necesidad de seguir sosteniendo lo que era el frente con el socialismo, con el Tolvícer. Bueno, yo creo que eso ha quedado claro, digamos, con el resultado de las elecciones, que la sociedad no estaba reclamando ese frente, sino este otro frente, un frente con Macri y obviamente integrado por otra fuerza, como
como la coalición cívica a nivel nacional, otras fuerzas a nivel provincial que también integraron este frente, pero estaba claro que pasaba por ahí un frente que genere expectativas de un cambio real, de la posibilidad de ir a una elección con serias posibilidades, valga la redundancia, de disputarle el poder al kirchnerismo, que no era fácil, realmente era muy complejo pensar de que íbamos, o era casi imposible en ese momento pensar de que podíamos ganar la provincia de Buenos Aires, y se dio. Sí, eso fue. Sí, yo creo que eso va a quedar para los libros. Fue clave, la verdad, un lugar donde hoy estamos viendo el desastre, que lo que nosotros estábamos diciendo y lo que la gente estaba visorando se ve plasmado en la realidad de hoy, con una internas increíbles entre el mismo Frente para la Victoria, entre intendentes que se van, intendentes que vienen, que se aumentan la dieta, que habilitan la toma de terrenos, que se están robando hasta aire acondicionado en algunos municipios. La verdad es que bueno, fue un golpe al modelo, a este relato sobre un modelo que no existe, que no existía, que nosotros lo veníamos planteando y diciendo hace mucho, que a nivel provincial Atilio también lo venía denunciando en todo lo que hace a lo que ha sido Uribarri, en una provincia que parecía también de ensueño, y que él mismo planteó para él un proyecto personal de esa aventura loca que todos sabíamos, por lo menos que estábamos en política, que no tenía ninguna posibilidad de hacerse realidad, el sueño entrerriano, que nos costó cientos de millones de pesos, por no decir miles, a los entrerrianos, que fue una aventura irresponsable de un gobernador que se ausentó prácticamente durante 4 años y que le va a entregar a su sucesor una provincia mucho peor a la que él recibió de manos de Busti allá en el 2008, más endeudada, con las economías regionales paralizadas, con los maestros en huelga, con los empleados estatales protestando en general por su salario, con las obras de infraestructura paradas, con una provincia que no tiene organismos de control que realmente funcionen, que tiene hoy una deuda con los municipios por los adelantos de coparticipación de alrededor de 600 millones de pesos, qué sé yo, solamente por nombrar algo, que la salud está peor, que la educación, como decíamos, está peor, y que la seguridad también está peor. Entonces, la verdad es que lo que ha hecho esta elección es un poco transparentar un final de ciclo que se veía, que se sentía. A mí me tocó recorrer muchas ciudades de la provincia de Entre Ríos, y a mí me impactaba mucho esta necesidad de cambio que la gente te expresaba, esta alegría por tener una herramienta que la gente en el cuarto oscuro le sirviera para expresar una necesidad de cambio, como se dio en La Roque. En La Roque, por una de las mayores diferencias de la provincia, la verdad, lo de La Roque es increíble, y a nosotros, los de Cambiemos, que tenemos que estar todo el tiempo. Estuvimos en Santa Fe el otro día, Darío Benedetti estuvo con parte de su equipo en Santa Fe, en una reunión de más de 400 intendentes de todo el país del radicalismo, y la verdad que es un orgullo para nosotros poder no solamente decir como que ganamos en La Roque, sino que por la diferencia que acá ganamos, la verdad que es para nosotros una satisfacción, y no hace nada más que confirmar lo que veníamos diciendo. Vos sabés que yo también hacía una lectura, sin una cuestión partidaria, que obviamente también influye en tu análisis, pero yo hacía una lectura de que indudablemente había un hartazgo en la sociedad, si se quiere, que quizás uno desde una posición más media no lo veía con tanta claridad como si se veía desde un sector opositor, y tiene que ver con los guarismos que sacó Cambiemos en todos lados. Porque aquí La Roque gana por una diferencia importantísima, en Gualeguay, que parecía una elección casi imposible, gana también por una muy buena diferencia. Macri, hasta entrada a la madrugada, iba ganando a Scioli, que parecía, sacábamos cuenta si había o no balotaje. ¿A ustedes también les sorprendió esta gran cantidad de votos? Porque a mí me pareció que fue algo muy similar a lo que pasó con el Frente para la Victoria en el 2011, cuando ganan lugares donde uno decía no puedes ganar acá el Frente para la Victoria, sin embargo ganó. Y ahora como que la tortilla se dio vuelta y ha sido Cambiemos quien ha recolectado todo eso. Creo que tiene que ver principalmente con un hartazgo de la sociedad. Yo te decía, Leo, en un programa anterior que estuve acá con vos, que yo veía claro este pedido, este reclamo de la sociedad de la necesidad de un cambio. Yo venía diciendo toda la campaña, en todos lados, que
que es muy bueno que la democracia cada tanto tenga alternancia. No es muy bueno, es absolutamente indispensable que pase esto, que cada tanto haya un cambio de gobierno. Y yo lo decía, no pasa nada si hay un cambio de gobierno. Acá en La Roque estamos... Hay una frase calma kirchnerista. Calma kirchnerista fue una nota de opinión que tuvo mucha repercusión en la provincia y que a mí particularmente me trajo muchas satisfacciones. Yo lo que decía ahí era que yo no entendía el enorme despliegue económico, como lo vimos acá en La Roque, que fue obsceno, de máquinas trabajando, de contratados por todos lados. Yo decía, si vos te quedabas quieto, o te pasaba una máquina por arriba, o te ponían un bolsón o un ladrillo en la mano, porque la verdad esto parecía obsceno, lo que estaba haciendo el municipio de La Roque, gastando los dineros públicos de la ciudad en una campaña para tratar de retener el poder en la ciudad. Esto mismo se vio en todos lados y eso produjo un resultado en contra. Produjo que la gente, como vos decís, manifestara ese hartazgo, y hoy Cambiemos gana 28 municipios. En la mejor época del radicalismo, cuando era gobernador Montiel, teníamos 34, hoy tenemos 28, tenemos muchos más juntas de gobierno, 50 y pico. La verdad es que sí, hubo resultados inesperados. Yo particularmente no esperaba el de Diamante, no esperaba algunos otros, el de Gualeguay. Yo tenía mucha esperanza de que podamos ganar, creía que íbamos a poder ganar Gualeguaychú también, pero después, más allá de que no ganamos, hicimos una excelente elección en Concordia, donde tenemos hoy 4 concejales y no teníamos ninguno. En Uruguay también tenemos 4 concejales y teníamos uno. En Concepción hemos ganado la ciudad de Basavilbaso, me parecía imposible en su momento. Le vamos a disputarle ahí el gobierno al kirchnerismo, parecía muy difícil. Hemos ganado la ciudad de La Paz, que también parecía un lugar inexpugnable, que el kirchnerismo se lo había cooptado hace años. Qué sé yo, la verdad te digo, tenemos varias capitales. Tenemos la capital de Paraná, la capital de La Paz, la capital de Nogoyá, digo la capital departamental, ¿no? La ciudad de cabecera, la capital de La Paz, la capital de Paraná, la capital de Tala, la de Nogoyá, la de Diamante, la de Victoria, la de Gualeguay, la de Federación. Así que para nosotros, como te digo, es realmente una alegría poder mostrar el resultado de una elección en la provincia, que también fue fruto de algunas cosas, algunos desprendimientos que hubo que tener. Concretamente, yo tengo que destacar el gesto que tuvo Atilio Benedetti cuando bajó su candidatura, para que se consolide el frente y para asegurar desde otro lugar, porque él también tuvo que ver después, no solamente con ese gesto, sino que acompañó la campaña, estuvo presente en muchísimos actos, acompañándolo a Macri y a De Ángel en la provincia. Bueno, creo que fue también un gesto para garantizar que Cambiemos en la provincia puede hacer la elección que hizo, y que ganó Macri acá en Entre Ríos, y a nivel provincial estuvimos a 2 puntos, lo cual es casi un empate, y también fue una elección excelente la que hizo De Ángel. Sergio, ¿cómo se maneja el vértigo? Entendido en esto de ganar y aparte generar muchas expectativas, porque hay una gran expectativa en la sociedad, e incluso de aquellos que son opositores a lo que Cambiemos, aquellos que hoy desde las redes sociales, desde los programas de televisión o desde la calle te dicen: yo jamás en mi vida votaría a Macri, y aquel que obviamente está esperanzado en un cambio a través de Mauricio Macri. Hay una expectativa que yo no veía desde hace mucho tiempo, a favor y en contra. El que está a favor porque quiere otra cosa, y el que está en contra porque cree que se viene mínimo el apocalipsis. ¿Cómo se hace para tratar de estar medianamente en una cuestión ahí intermedia y saber que el mundo no se termina ni a favor ni en contra? Claro, sí, yo creo que eso es lo que nos ha dejado el kirchnerismo como legado a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local. Nosotros estábamos planteando hace rato que necesitábamos cambiar esta forma. ¿Lo ves también a nivel local? Sí, pensar que lo veníamos diciendo, es decir, nosotros no entendíamos hay actitudes en La Roque que se habían visto transformadas. Lo que tuvimos que dejar por algunos años en esta ciudad y volver, en mi caso yo volví en el año 99, a fines del 99, destacábamos en ese momento lo que era vivir en este pueblo, lo que significaba la tranquilidad de ver sectores opuestos en todos los sectores sociales, no solamente en los políticos,
que convivían de la manera más natural del mundo, que vos veías peronistas y radicales juntos trabajando en función de que el Arroque progrese, veías distintas instituciones, veías sectores sociales que no tenían nada que ver uno con otros, sindicalistas o maestros con empresarios, sindicalistas. Era todo un trabajo armonioso, consensuado, con mucho diálogo, en función, a mí me tocó verlo con mi abuelo fue intendente de este pueblo, yo me tenía en su casa con mi familia, y la verdad que a mí me gustaba mucho ver cómo en mi casa iban, mi abuelo era radical, después siguió en los procesos militares de aquella época, porque los pueblos chicos quedaban, ¿no? Pero a mi casa iban peronistas, conservadores, intransigentes, y a mí era muy chico yo, y me gustaba ver eso, como ellos sobre todo ponían, me acuerdo cuando aquel sueño de la cooperativa de agua potable en el año 70, que fue para la Roque un milagro, digamos, pasar de no tener agua a tener agua potable. Algo que parece tan común, ¿no? Ahora sí parece tan sin poco valor, ¿no? Y que a la vez tiene tanto... Yo fui testigo de algunas reuniones que se hicieron en mi casa cuando en el año 70 o en el 69 mi abuelo fue el primer socio que tuvo la cooperativa para lograr ese milagro. Y mi abuelo era protestante y era amigo del cura, muy amigo de Paoli, y mi abuelo no comulgaba ni nada porque era protestante, pero era tan amigo que terminó yendo a misa. Y así yo veía... A ver cómo era. Eran amigos, iban a pescar juntos. Y eso era normal, y ahora eso no es normal. Nosotros lo planteamos en la campaña, creo que Darío y Coco lo plantearon con mucha fuerza y con mucha claridad, y conectó mucho con lo que la gente estaba diciendo. Yo creo que lo que nosotros estamos pidiendo, tanto a nivel nacional como provincial y a nivel local, es una sociedad más normal, algo más tranquilo. No necesitamos estar enfrentados y no necesitamos estar peleados porque pensás distinto. Yo te digo, he tenido yo y todos los que pensamos distinto que el gobierno sufrir descalificaciones estúpidas, me llamen vendepatria, cipayo, cosas que ya son pasadas de moda. Nosotros necesitamos, ni Macri es un privatizador compulsivo como están acusándolo, ni este gobierno es un gobierno que defiende el Estado. Este es un gobierno que ha hecho del Estado en muchísimos casos negocios absolutamente particulares, ha manejado monopolios como el de la televisión, el de los canales de televisión, el del fútbol, los maneja para ello, ha permitido que el juego se desarrolle, no pague impuestos. Es decir, ¿qué le vamos a dar? Que las mineras trabajen como trabajan sin control, que tengamos, lo que más haya desarrollado este gobierno haya sido a nivel productivo el monocultivo de la soja. Así, ¿qué está diciendo este gobierno a Macri? ¿Qué le está diciendo? O sea, yo creo sinceramente que, vuelvo a repetir, yo quería que gane Sanz, pero ganó Macri, y yo estoy trabajando por Macri, porque creo que nos garantiza un país mucho más normal, más tranquilo, y que lo que él ha demostrado como gestor en el Capital Federal demuestra que está preparado y que seguro va a gobernar muy bien. Yo estoy muy tranquilo con todo lo que se viene, a pesar de que sé que ya ha habido casos como lo que está pasando en Tucumán, que es terrible. Si un gobernador que le dejan 400 y pico de empleados el último día de contratado, que se lo nombran, y él tiene que llegar y obviamente anular ese decreto de designación de toda esa gente, que tenía 600 empleados, de golpe tuvo 400 y pico más. Y tuvo que estar acuartelado, atrincherado, metido adentro de su propia municipalidad porque no podía salir, porque estaban prendiendo fuego afuera, todo, digamos. La verdad es que sabemos que va a haber problemas, pero bueno, yo te digo, estoy tranquilo, no lo estoy viviendo sí con el vértigo de todo lo que está cambiando y todo este cambio, pero no con ninguna... no estoy preocupado, estoy contento, creo que lo que viene es mejor. ¿Cuál va a ser, ya por último, cuál va a ser el papel de Sergio Knetemann en cuanto a la gestión de Darío Benedetti? ¿De qué manera empezás a trabajar, acercarte a Benedetti y a Fiorotto? Porque también va a encontrar un municipio que va a tener que empezar a dar sus primeros pasos con alguna dificultad, o hay una cuestión clara a la inversa de lo que vos decías en Tucumán, porque también ha sucedido aquí con los contratados, gente que ya no está trabajando y que esa gente es un número importante de familias que van a empezar a tener un problema económico que va a empezar a repercutir en el resto de la sociedad, y ese es un problema con el cual va a tener que trabajar Benedetti. ¿Cuál va a ser el papel tuyo? ¿De qué manera se ayuda? Yo voy a estar a disposición, yo voy a
yo voy a estar en Paraná 3 días o 4 en la semana y el resto voy a estar en mi pueblo, donde vivo y donde voy a seguir viviendo. Voy a estar al lado de Darío y de Coco y de todo su equipo para ayudarlo de todo lo que pueda, para gestionar todo lo que pueda. Hoy no va a poder hacer Bordet lo que hizo Ulibarri, que es un seguidismo obsceno de lo que fue la gestión de la presidenta para tratar de conseguir cosas para la provincia. Yo creo que hoy Bordet está obligado a tener una gestión mucho más, porque aparte de ser su personalidad, por los pocos... A mí me ha parecido, voy a decir algo que quizás hasta que uno va a decir, vos, tal cosa. A mí me parece un tipo, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo y de conocerlo básicamente en unos minutos cuando vino aquí antes de las elecciones en una reunión con empresarios. Y me parece un tipo realmente con una amplitud interesante, incluso esto que planteaba por ahí, no un fiel representante del kirchnerismo más duro, un tipo con un conocimiento de lo que estaba hablando también interesante. Me parece que puede ser un... Sí, yo creo que su personalidad es lo que vos estás diciendo, lo que yo poco lo conozco, también lo conozco muy poco, y haberlo visto en algunos debates, pero bueno, creo que sí que es un tipo que de entrada, convengamos que... En campaña son todos buenos. Sí, y convengamos que lo que deja en Concordia tampoco lo hace nos genera demasiada esperanza, ¿no? Yo conozco Concordia, he caminado a los barrios de Concordia mucho. Tengo familia. La verdad es que, te digo, si lo que nos va a traer a Entre Ríos es lo que él ha dejado en Concordia, tampoco podemos estar tan tranquilos, pero yo lo que sí estoy seguro es que no va a poder mantener una relación muy tirante con nosotros, con los legisladores provinciales, ni con los intendentes, porque él también está obligado con un gobierno nacional de Cambiemos a tener que estar en un diálogo, y eso es muy bueno. O sea, vamos a tener, por ejemplo, en La Roque, un gobierno de Cambiemos municipal, un gobierno kirchnerista a nivel provincial y un gobierno de Cambiemos a nivel nacional, lo cual nos va a permitir a todos ser más tolerantes entre todos, ¿no? Y eso es muy bueno que pase. A mí me hubiese gustado mucho más ser un diputado oficialista y no un diputado opositor, pero sé que vamos a tener diálogo, sé que vamos a poder plantear los pedidos para nuestro municipio. Yo estoy muy contento de poder ayudar a Darío y sé que teniendo un gobierno nacional de nuestro signo, donde tenemos gente muy vinculada como Ernesto Sanz, con el cual yo particularmente colaboré en Entre Ríos en su campaña, y trabajé y estoy muy cerca de él, y él va a ser una figura central en el gobierno de Macri. Por lo tanto, nosotros estamos seguros de que vamos a poder, con esas relaciones, ayudarlo a Darío a su gestión, que estoy seguro que va a ser muy buena, igual, pero vamos a ayudar. Sergio, muchísimas gracias por venir, y seguramente la semana que viene estaremos charlando en la radio ya cerquita del balotaje para las últimas impresiones y para que nos cuenten las últimas sensaciones. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Leo, por invitarme, muchas gracias a la audiencia, como siempre, a disposición. Te agradezco tu gentileza y cuando quieras estamos charlando. Pausa y ya volvemos.